¿Nos requiere Dios algún sacrificio? Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación, y no el sacrificio, es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que sólo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. En el altar de Dios, Cristo espera su propia reinstauración en ti. Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo, y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Cristo espera a que lo aceptes como lo que tú eres y a que aceptes su plenitud como la tuya propia. Pues Cristo es el Hijo de Dios, que vive en su Creador y refulge con su gloria. Cristo es la extensión del amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como su Creador y en paz con Él. Bendito es el Hijo cuyo resplandor es el de su Padre y cuya gloria Él quiere compartir tal como su Padre la comparte con Él. No hay condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado que el Hijo comparte el perfecto amor del Padre, no puede sino compartir todo lo que le pertenece a Él, pues de otra manera no podría conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo que descansas en Dios y en quien toda la filiación descansa. La afirmación «Mía es la venganza», dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Mía es la venganza, dice el Señor, puede interpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser conoce a Dios y acepta su certeza. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación es una aseveración especialmente cruel.
se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores, Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Mas los impíos perecerán, y los enemigos del Señor, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como humo. Los impíos perecerán se convierte en una declaración de expiación, si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos, palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido, porque forma parte de tu pensamiento. Pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que ésta es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido, el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, aunque es indudable que tú puedes pensar que puedes y creer que lo has hecho. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte. ¿Y podría acaso perecer lo que es inmortal? Oh Israel, confía en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre. El ataque a Dios le hizo pensar a su Hijo que era huérfano, y como resultado de su depresión, inventó al Dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha, porque no estaba dispuesto a aceptar que si bien era un creador, él mismo había sido creado. El Hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin el Padre, quien constituye su única ayuda.